Porque algunas empresas, que parecen totalmente normales, de repente despegan y se convierten en leyendas, mientras que la inmensa mayoría se queda ahí, estancada en la mediocridad para siempre. Es la gran pregunta. ¿Es un golpe de suerte? ¿El sector adecuado en el momento justo? ¿O hay algo más, como un código genético o una fórmula oculta? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a intentar descifrar ese código. Tenemos sobre la mesa los resultados de un estudio monumental de 5 años, liderado por Jim Collins, donde su equipo se obsesionó literalmente con esta pregunta. Analizaron 28 empresas, las pusieron bajo el microscopio y buscaron patrones. Nuestra misión hoy es esa: montar el puzzle pieza a pieza para entender qué es lo que de verdad separa a las buenas de las grandiosas. Y la clave de ese estudio, antes de empezar, es su brutal objetividad. No se basaron en opiniones ni en la popularidad de los CEOs. Nada de eso. Buscaron empresas que durante al menos 15 años pasaron de tener un rendimiento en bolsa mediocre, igual o por debajo de la media, a uno que simplemente la pulverizaba. Y encontraron muchas. Solo 11. Y lo más fascinante es que lo que descubrieron iba, en muchos casos, en contra de todo lo que se enseñaba en las escuelas de negocio. Como por ejemplo. Pues mira, los líderes famosos no eran la clave, la tecnología de punta tampoco, ni las grandes fusiones. La realidad era, bueno, mucho más disciplinada. Vale, pues empecemos por la primera pieza del puzzle, que, sorprendentemente, no es la estrategia, son las personas. Siempre las personas. Y en concreto, un tipo de líder que el estudio bautizó como liderazgo de nivel 5. Descríbelo, porque la primera vez que lo leí me chocó bastante. Es que es una paradoja andante. Imagina una combinación de dos rasgos que raramente vemos juntos. A ver. Por un lado, una humildad personal profunda, casi tímida. Son personas sin ego que huyen del protagonismo. Y por otro, una voluntad profesional feroz. O sea, una ambición. Inquebrantable. Pero no para ellos, sino para la causa, para la empresa. Espera, un momento. ¿Humildad? Vivimos en la era del CEO superestrella, del líder que es una marca en sí mismo. Totalmente. Pensamos en Steve Jobs, en Elon Musk, gente con una visión arrolladora y un ego a la altura. ¿De verdad el ingrediente secreto para la grandeza sostenida es la modestia? ¿No es eso una debilidad en un mundo tan competitivo? Esa es la reacción lógica. Y es precisamente por eso que el hallazgo es tan potente. El ejemplo perfecto es Darwin Smith, de Kimberly-Clark. ¿Que no lo conocía nadie? Nadie. No era un gurú visionario, era un abogado interno, un tipo discreto, algo torpe socialmente, que al ser nombrado CEO dijo dudar de que el consejo hubiera acertado. Vaya. Y sin embargo, este hombre tomó la decisión más dura y valiente de la historia de la compañía: vender las fábricas de papel, el negocio que les dio origen, para apostar todo a una guerra abierta contra gigantes como Procter & Gamble en el mercado de consumo. Una locura, ¿no? Una decisión brutal que casi nadie entendió en su momento. Es decir, su voluntad no estaba al servicio de su ego, sino de la cruda realidad de lo que la empresa necesitaba para sobrevivir y prosperar. Y esto conecta con una idea que me pareció potentísima, la del espejo y la ventana. Exacto. Cuando las cosas iban bien, Darwin Smith miraba por la ventana para dar el mérito al equipo, a sus predecesores, incluso a la suerte. Se lo daba a otros. Sí. Pero cuando las cosas se torcían, se miraba al espejo y decía: la responsabilidad es mía. Los líderes de las empresas mediocres hacían justo lo contrario. ¿No es eso un poco de falsa modestia? En el fondo, estos líderes deben saber que son responsables del éxito. ¿No es un poco un teatro de cara a la galería para motivar al equipo? Podría serlo, pero el estudio sugiere que es genuino. Su ambición no es personal, es institucional. Canalizan su ego hacia la construcción de algo más grande que ellos mismos. Entiendo. Y eso nos lleva directamente al siguiente paso. Porque un líder así no se ve a sí mismo como un genio que tiene que dar todas las respuestas. Su primer trabajo es otro. Primero quién, luego qué. Ahí está. La analogía del autobús, me encanta. Antes de decidir a dónde va el autobús, se dedican a asegurarse de que sube la gente correcta. De que bajan los incorrectos. Y de que cada uno de los correctos está en el asiento adecuado. Correcto. Y solo entonces se preguntan: vale, ¿y ahora a dónde vamos? Suena genial en teoría, pero en la práctica, ¿no es tremendamente lento y caro?
Contratar talento sin un puesto específico, como se cuenta que hacían en Wells Fargo, suena a quemar dinero mientras la competencia ya está corriendo. Es que no lo ven como un lujo, sino como la mejor inversión contra la incertidumbre. El caso de Wells Fargo es perfecto. Antes de la gran desregulación bancaria, el CEO Dick Cooley no tenía ni idea de cómo iba a cambiar el sector. Nadie lo sabía. Claro, en lugar de trazar un plan estratégico rígido que probablemente habría quedado obsoleto en meses, se dedicó a fichar a los mejores talentos que encontraba, a inyectar un flujo interminable de talento, como él decía. ¿Y cuando el mundo cambió? Tenía un autobús lleno de gente capaz de adaptarse a cualquier cosa. Visto así, es una estrategia brillante. Construyes el equipo que puede ganar el partido, sin saber siquiera cuáles serán las reglas del juego. Justo. Y es el contraste total con el modelo que vemos a menudo, del genio con 1000 ayudantes. Ah, ¿sí? El estudio menciona a Henry Singleton en Teledyne. Un genio, sin duda. La empresa tuvo un éxito espectacular, pero todo dependía de él. Era el sol del sistema. Exacto. El sol alrededor del cual giraba todo. Cuando él se fue, el sistema colapsó, porque no había construido un equipo de líderes, sino de ejecutores. La grandeza de la empresa se fue con la grandeza del individuo. Vale, ya lo pillo. La base de todo es la gente. Digamos que has logrado reunir a este equipo de ensueño, un autobús lleno de fueras de serie liderados por alguien con cero ego. Un buen punto de partida. Pero tener a los mejores no sirve de nada si están todos mirando en direcciones distintas o, peor, si ignoran una realidad incómoda. ¿Cuál es el sistema operativo que deben ejecutar? Has dado en el clavo. El segundo pilar es el pensamiento disciplinado, y no empieza con una sesión de brainstorming para crear una visión inspiradora. No. Empieza con algo mucho más duro. Afrontar los hechos desnudos, por brutales que sean, pero sin perder nunca la fe en que saldrás adelante. La paradoja de Stockdale. La historia es tremenda. Uf, sí. El almirante Jim Stockdale, prisionero de guerra en Vietnam durante 8 años, 8 años. él observó algo fascinante. Los prisioneros que no sobrevivían solían ser los optimistas. Los que decían, saldremos para Navidad. Y la Navidad llegaba. Llegaba, pasaba, y ellos seguían allí. Y se les rompía el corazón, morían de desesperanza. ¡Qué duro! Entonces, ¿quiénes sobrevivían? Los que según Stockdale mantenían una fe inquebrantable en el final de la historia. Saldremos de aquí y convertiremos esto en el evento más importante de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo confrontaban la brutal realidad de su día a día. ¿La tortura? ¿El aislamiento? Exacto. Esa dualidad es la clave. Fe absoluta en el resultado final, confrontación total con la realidad del presente. Es que eso es mentalmente agotador. Sostener dos ideas tan opuestas a la vez. Pero tiene todo el sentido. En el mundo empresarial, el caso de los supermercados Kroger frente a I&P lo ilustra a la perfección. Totalmente. Ambas serán cadenas anticuadas. I&P se aferró al pasado, a su viejo modelo de tienda, ignorando los datos que gritaban que el mundo estaba cambiando. ¿Y se hundieron? Se hundieron. Kroger, en cambio, miró los hechos a la cara y admitió: nuestro modelo de negocio actual va a morir. Y, manteniendo la fe en que podían ser los mejores, lo cambiaron todo. Renovaron cada tienda, cada sistema, hasta convertirse en líderes. Y una vez que has afrontado esa realidad, necesitas un faro, un concepto que te guíe. Esto nos lleva al concepto del erizo, El erizo y el zorro. que se basa en esa vieja fábula. El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una sola cosa importante. Y lo increíble del concepto del erizo no es tanto los 3 círculos que lo componen, sino la disciplina brutal que implica encontrarlo y aferrarse a él. A ver, recordemos los 3 círculos. 1. Aquello en lo que puedes ser el mejor del mundo. Y es igual de importante saber en qué no puedes ser el mejor. 2. ¿Cuál es tu motor económico? La métrica clave que te da rentabilidad. Y 3. ¿Qué es lo que apasiona profundamente a tu equipo? Y la magia está en la intersección. Ahí mismo. O sea que no se trata de hacer una lista de lo que se nos da bien. Es una búsqueda casi obsesiva de una única verdad sobre la empresa. Y lo más difícil debe ser decir no a cosas que parecen buenas oportunidades, pero que quedan fuera de esa intersección, ¿no? Esa es la clave de todo. Decir no. Walgreens es el ejemplo perfecto. Su concepto de erizo era simple y poderoso. Ser las farmacias más convenientes, con alta rentabilidad por visita de cliente. Punto. Conveniencia. Y esa idea guiaba cada decisión. Ponían tiendas en las esquinas para facilitar el acceso en coche. Fueron pioneros en el servicio de farmacia desde el vehículo,
Agrupaban tiendas en zonas urbanas. Para que nadie tuviera que caminar mucho. Justo. Mientras tanto, su competidor, Eckert, se diversificaba sin rumbo, comprando videoclubs y perdiendo el foco y el dinero. Walgreens se mantuvo fanáticamente fiel a su concepto. Entendido. Tienes a la gente, tienen la mentalidad y un concepto guía ultra claro. Pero de nuevo, las ideas son baratas. ¿Cómo se pasa de tener este plan maestro a ejecutarlo día tras día sin desviarse? Con el tercer y último pilar, acción disciplinada. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. ¿Cuál? No se trata de un tirano en la cima que impone disciplina a latigazos. Eso es lo que se veía en muchas de las empresas que fracasaron. La clave es crear una cultura de disciplina. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tienes gente autodisciplinada del pilar 1 y pensamiento disciplinado, el erizo del pilar 2, no necesitas jerarquía. No necesitas que te gestionen tanto. Una cultura. La disciplina surge de dentro, no se impone desde fuera. Es gente que opera con libertad, pero con una responsabilidad fanática dentro de un marco muy claro. Son emprendedores dentro del sistema. La analogía que usan del atleta Dave Scott, el 6 veces ganador del Ironman, es genial para entenderlo. Cuentan que enjuagaba su requesón para quitarle el exceso de grasa. Sí, es buenísima. Un tipo que quema 8.000 calorías al día no necesita eso para ganar. Claro que no. Pero era un pequeño acto de disciplina que, sumado a cientos de otros, creaba un programa de excelencia imparable. No lo hacía porque el entrenador le estuviera mirando. Lo hacía porque él era así. Es una compulsión interna. Esa es la mentalidad. No es disciplina porque el jefe te mira, es porque tú no podrías dormir tranquilo si no lo hicieras. Dentro de esta acción disciplinada, hay un punto que creo que es crucial hoy en día. Mucha gente pensaría que la tecnología es la respuesta, la bala de plata. El gran mito. Compras el software adecuado, te digitalizas y ¡boom! Eres una gran empresa. Pero el estudio dice justo lo contrario. Es uno de los grandes mitos que derriba. Sí. La conclusión es tajante. La tecnología nunca es la causa principal de la grandeza. Es un acelerador. Un acelerador. Sí. Si tienes un concepto claro y estás ganando impulso, la tecnología adecuada puede convertir ese impulso en un despegue. Pero si vas en la dirección equivocada, la tecnología solo te ayudará a estrellarte más rápido. El enfoque de Walgreens con Internet es el caso de estudio perfecto. En plena burbuja de las .com, cuando todo el mundo se volvía loco, ellos no entraron en pánico. Para nada. Aplicaron un enfoque que llamaron gatear, caminar, correr. A ver, Primero, gatear. Pensaron tranquilamente cómo encajaba Internet en su concepto del erizo de la conveniencia. Luego, caminar. Experimentaron a pequeña escala, sin grandes alardes. y cuando lo entendieron de verdad, Corrieron. Invirtieron a lo grande para acelerar un modelo que ya era un éxito, permitiendo pedir recetas online y recogerlas en el drive-thru de cualquier farmacia. la tecnología era una herramienta al servicio del concepto, no un fin en sí misma. Justo eso. Ok, tenemos todas las piezas. Gente disciplinada, pensamiento disciplinado y acción disciplinada. ¿Cómo encajan para crear esa transformación que desde fuera parece casi mágica? Como si de un día para otro la empresa despegara. Aquí es donde entra la metáfora central que lo une todo. El efecto volante o flywheel. El volante de inercia. Imagina un volante de inercia gigante de metal de varias toneladas. Tu trabajo es hacerlo girar. Das el primer empujón con todas tus fuerzas. Y apenas se mueve. Apenas. Sigues empujando. Un esfuerzo enorme para un resultado casi imperceptible. Es frustrante. Me lo imagino. Exacto. Pero no te rindes. Sigues empujando. De forma persistente. Siempre en la misma dirección. Poco a poco, el volante completa una vuelta. Luego 2. Y cada vuelta es un poco más fácil. Un poquito más. El propio impulso empieza a trabajar a tu favor. Sigues empujando y de repente llega un punto de inflexión. El volante gira a una velocidad tremenda. Y ahora, cada empujón tuyo no solo lo mantiene, sino que acelera su movimiento de forma espectacular. La transformación de buena a grandiosa no es un momento, no es una revolución. Es ese proceso de acumulación, de build-up, que lleva al punto de inflexión. Eso es. Desde fuera, la gente ve el volante girando a toda velocidad y piensa que ha sido un éxito de la noche a la mañana. Pero desde dentro, sabes que es el resultado de empujar sin descanso, día tras día. Y si lo conectas con todo lo anterior, cada concepto es un empujón a ese volante. Contratar a la gente adecuada es un empujón. Afrontar los hechos desnudos. Otro empujón.
Definir tu concepto del erizo y ceñirte a él, un empujón masivo y constante. Aplicar la tecnología como acelerador, otro más. Todos suman impulso, de forma coherente, en la misma dirección. Y supongo que en las empresas que se quedaron por el camino, el volante nunca cogía velocidad, o directamente lo empujaban en direcciones opuestas. Exacto. Eso es lo que el estudio llama el ciclo fatal, el doom loop. En lugar de acumular impulso, daban bandazos. Un nuevo CEO, una nueva idea. Justo. Llegaba un nuevo CEO con una visión revolucionaria. Paraban el volante y trataban de empujarlo en otra dirección. Fracasaba. Hacían una reestructuración, nuevo programa, otra adquisición. Cambios constantes. El caso de Warner Lambert es el ejemplo perfecto. Un año querían ser una empresa de consumo, al siguiente competir con farmacéuticas, luego vuelta a empezar. Cada cambio mataba el impulso. Era una reacción constante en lugar de una creación proactiva. Queda clarísimo. Entonces, si lo resumimos, el camino de bueno a grandioso no es un programa de cambio radical, es un proceso casi evolutivo, basado en una disciplina implacable. Implacable es la palabra. La disciplina de elegir a la gente correcta, la disciplina de confrontar la realidad y encontrar tu verdad simple, y la disciplina de ejecutarla sin descanso para generar un impulso que con el tiempo se vuelve imparable. Has dado en el clavo. Y de hecho, Collins describe todo este marco como la precuela de algo todavía más grande. Ah, ¿sí? Construir una empresa que no solo es grandiosa, sino perdurable, que trasciende generaciones. Lograr estos resultados espectaculares y sostenidos es solo el primer paso. Y una vez que lo logras, una vez que el volante gira a toda velocidad y los resultados son extraordinarios, ¿qué viene después? Ahí es donde surge la pregunta fundamental. Una vez que has alcanzado la grandeza sostenida, ¿cuál es el propósito más profundo que impulsará a la organización no solo a tener éxito, sino a perdurar? Ya no es solo el dinero. El estudio sugiere que esto requiere descubrir una ideología central, una razón de ser, que va mucho más allá de ganar dinero. Así que el pensamiento final, para reflexionar, es: ¿qué hace que un trabajo sea tan significativo? Que la búsqueda de la grandeza se convierta no solo en una estrategia, sino en una necesidad intrínseca, casi en una obligación moral.